¿Ya comenzaron las prácticas con otro docente? No, atrás, préndalo. ¿No han empezado con nadie? No. ¿Y cuándo piensan empezar? Siguiente. Bueno, esta semana fui considerado por el tema de la inundación y la torrencial lluvia y truenos que hubo, ¿no? Lunes, martes, pero ya la siguiente semana ya no hay nada de eso. Ustedes saben que a las 5:30 de la mañana yo estoy habitualmente ya despierto. Llueva, truene, parezca todavía de noche, lo que sea. Y cuando está tronando, o cuando está cayendo lluvia, ¿no es cierto? Es el mejor momento para orar. ¿Sabían? Bueno, los que lo entienden y lo saben y lo sienten, aprovechen ese momento. Porque para los que algunos es mal tiempo, en el mundo espiritual es buen tiempo. Porque la agua, ¿qué hace en su cuerpo? Cuando ustedes se bañan, ¿para qué se bañan? Limpia, purifica. Todo el medio ambiente contaminado es agua, es bendición. Y en el mundo espiritual, con tantos tipos de espíritus que hay inmundos, pues entonces esa agua agarra y purifica también la atmósfera. ¿Listo? Entonces véanlo desde ese lado y van a ver cómo su mente va a cambiar. Le ponía en la primera clase ejemplos, ¿no es cierto? Lo que para la enfermera significa el paciente, el familiar del paciente es complicado, se queja mucho, son insoportables, a cada rato me llaman, ya no lo soporto, me cansó, no se lo entienden. Lo que para ellos significa eso. Y ahí detrásito está el interno y más atrásito el estudiante. Escuchan eso. Cuando le dicen al interno, vamos a ver ese mismo paciente, dicen, no, es insoportable. La familia es complicada. Sus hermanos son jueces, son fiscales. O sea, ya de entrada estás yendo a perdedor. O sea, ya de entrada te estás sugestionando por lo que el resto de la gente piensa sin haber visto por ti mismo si es real o no es real eso. Lo que para ustedes puede significar algo malo, para mí puede significar una oportunidad. Entonces, cuando me preguntan o dicen en los comentarios, estamos en crisis, dicen, ¿no? Pues yo le digo, usted estará en crisis, yo estoy en Cristo, le digo. ¿Me entienden? Ustedes estarán en crisis, pero yo estoy en Cristo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Lo que para la enfermera significa un paciente complejo, para mí significa que está dando de alguna manera a ese familiar un grito de auxilio, alguien sálveme porque estoy cansado, llevo 2 meses, 1 mes y medio de terapia intensiva, otras 3 semanas que no conozco ni siquiera quién es el médico, me dan recetas y no sé para qué, nadie me explica nada, está con la sonda vesical hace 1 mes, con la vía central hace 19 días, no está haciendo popó y ha tenido fiebre y le duele la espalda y le ha salido una escara. Para mí significa, wow, o sea, está gritando de cualquier forma a esa persona, pero nadie le está tirando importancia. ¿Cuál es el mensaje que les quiero traer? El mensaje es de que pónganse en el lugar del paciente, del familiar. Lo que el resto diga, que sea para ellos, pero no para ustedes. Cuando llego temprano y el primer día de clase o de rotación con el interno, yo le digo,
Antes de iniciar la visita, ya todos los signos vitales de nuestros pacientes están tomados y registrados por usted y con cada paciente me los tiene que reportar. Y cuando llega el momento, entonces yo ya conozco el juego del hospital, ya yo conozco todo. Entonces yo agarro y me fijo la presión arterial registrada por enfermería. Y le pregunto al interno, ¿le tomó su presión? Sí, ¿cuánto está? 116/78. Y la enfermera, 116/78. ¿Cuántas frecuencia cardíaca? Y me dicen la frecuencia cardíaca 77 y agarro la enfermera lo mismo. Entonces no me sirve. No me sirve. Ni a mí ni a él como parte de un proceso de aprendizaje continuo para su vida. Ustedes tienen que corroborar. Si yo dejo una orden hoy día, ionograma de control, endoscopía digestiva alta, programar hoy, un ejemplo, recoger un urocultivo, porque ya es hoy su tercer o cuarto día, y para mañana eso no está puesto en su historia, pues para mí eso ya no sirve. No sirve, no hay excusa para eso. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que comenzar a tener una estructura de mentalidad diferente. Los que me conocen en el hospital saben que para mí, por ejemplo, levanten la mano los que piensan que existe el posturno. No tengan miedo. ¿Hay posturno o no hay posturno? ¿Hay preturno o no hay preturno? Teóricamente sí existen los términos, ¿no es cierto? Antes de ingresar a mi turno y después de un turno. Después de un turno, ¿cómo está esa persona, ese interno, ese residente? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, ya. Ya acepto el hambre, con sueño, dice. ¿Qué más? Exhausto. ¿Qué más? Lo vamos a hacer más fácil. Habíamos dicho que, ¿qué había dicho? Repita. Exhausto, hambre, sueño, estrés. ¿Qué más? ¿Ah? Triste. Ay, caramba. Eso sí que es un golpe bajo. Triste. ¿Qué más? ¿Ah? Feliz. Bueno, está bipolar ese interno. ¿Qué más? ¿Ah? Irritable. Ya. Irritable, ya enojado. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Ah? Frustrado. ¿Ya? ¿Qué más? Sucio. Sucio. Listo. Vamos a poner acá. El éxito se compone de dos partes, ¿no? El 90% ¿qué es? Mentalidad, ¿no ves? ¿Sí? Pongámoslo en práctica. Esto es una barrera. Traspasen esa barrera. Por eso que para mí el preturno y posturno no existe. Es un estado mental. Hice internado, hice medicina interna, hice un año de terapia intensiva
Y de ahí puro turnos y turnos y turnos. Y cuando llegué acá a Santa Cruz trabajaba en 9 hospitales, entre hospitales y clínicas. En 9. Literal. Estuve así como 3 años. Turno lunes, turno martes, miércoles y encima las clases en la Gabriel. Daba clases en la Gabriel, en la Unifran, en la Udabol, en la Evangélica, trabajaba en el Seguro Universitario, en la Caja, en los Pocitos, en hamacas, no sé dónde más. 9 lugares, literal. ¿Se cansa el cuerpo? Si lo permitís, ¿no? Entonces, imagínense ustedes recién van a comenzar el internado. Internado, residencia, y después recién comienza lo bueno. ¿No ves? Y ya están comenzando así, antes de tiempo. Pregunto, ¿no? Entonces, por lo tanto, para mí, cuando llegaban mis jefes en aquel entonces, me decían, ¿y usted cuándo hace turno? Anoche hice. No parece, me decían. Yo lo veo igual que ayer cuando pasamos visita. Obviamente era el mismo color de pijama, pero era otra, ¿no? Obviamente. Pero entonces era que yo me autoprogramaba. Yo me autoprogramaba. Y entonces hasta el post-turno, hasta las 7, 8 de la noche, que acababa mi rutina el otro día, en la noche, llegaba a mi casa a las 9 de la noche, literal, me bañaba, comía y me dormía hasta las 3. Y de 3 a 4 y media a estudiar y de ahí otra vez irse al hospital. Mis horarios de estudio siempre fueron la madrugada. ¿Quién te va a molestar en la madrugada? ¿Quién? Todos están durmiendo. Pero cuesta ser parte del 1%, ¿no? El año pasado hicimos retos interesantes con sus compañeros. Lo llamamos, por si alguien lo escuchó, el reto cortisol. Le sacamos provecho al cortisol. Entonces pasábamos clases virtuales cuando habían algunos temas por los cuales no se podía pasar acá, a las 4 de la mañana. ¿Verdad? Y pregunta a ver si alguien se quejó de dirección académica. El doctor está pasando a esa hora. No era obligatorio. El que quería estar ahí y sentir lo que significa activar su cortisol a esa hora, bañadito, peinadito y bien sentadito. Si no, ¿para qué va a entrar? No va a entrar así con lagañas y todo, ¿no? No sirve eso. Literal, de 4 a 5 y media, porque hasta esa hora yo estoy, y de ahí ya el desayuno y todo lo demás, y de ahí al hospital yo de corrido. De corrido. Yo me duermo normalmente entre las 11 y media, 12 de la noche todos los días. Porque de 11 a 12 y media, de 11 a 12 y media de la noche reviso mis pendientes del día siguiente. O estoy revisando, o estoy leyendo la Biblia. ¿Me entienden? Entonces, eso es autoprogramación. Siempre menciono algo. ¿Esto qué es? Este es un círculo, ¿no es cierto? Este círculo es lo mismo que este círculo. Sigue siendo un círculo, ¿no es cierto? Esto se llama zona de confort. ¿Cómo es tu zona de confort? ¿Te has limitado a hacer tan pequeñas cositas o lo has reventado tu zona de confort y ya es este tamaño o será de este tamaño que vos mismo has roto tus propias barreras y de decir, no, ¿para qué voy a hacer eso? Lo hago mañana. No, lo hago porque lo hago hoy y hasta que no lo termine no me duermo. Entonces vencí mi zona de confort, avancé mejores. Y la diferencia entre el inicio y el fin de año es esto. Pues los que se vayan a esforzar más van a salir de su zona de confort, porque a lo largo del año les voy a proponer retos y los que quieran estar presentes pues se van a beneficiar. ¿Se entiende? Muy bien. Habíamos dicho a lo largo del año que íbamos a hacer qué cosa.
íbamos a hablar sobre este aspecto. ¿Y el otro 10% qué es? El conocimiento técnico. Ahora hablemos de las anemias. ¿No ves? Ya hemos hablado un poco de mentalidad. Entonces, chicos, el preturno y posturno. ¿Hay posturno? No existe, ¿no es cierto? Es un estado mental. Yo debo vencer mis propias barreras. No es que no pueda hacer las cosas, sino que yo mismo me pongo los propios obstáculos para poder avanzar. Yo mismo, no, la situación está difícil, no, que el presidente, no, que no hay dólar, no, que no hay combustible, no, que no hay comida. No, yo mismo estoy poniendo barreras. Entonces, si no hay eso, pues son problemas de ellos, pero no míos. Entonces, si yo quiero, pucha, entonces con una fuente de ingresos no me va a alcanzar, entonces tengo que ver la forma de generar dos. Pero ahora tengo que esforzarme más y trabajar más inteligentemente. Todos en el mundo, ¿cuántas horas tienen al día? Entonces eso le hace la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre uno que consigue nada y otro que consigue mucho? La productividad está en relación al tiempo. Le voy a dar una clave. El tiempo, ya ustedes ya saben que es el activo mejor valorado que existe en el mundo. Y el tiempo, ustedes lo tienen que dividir en dos partes. Tiempo reactivo y tiempo productivo. Aquí está el problema. El tiempo reactivo a todo dice en sí. Vamos a comer pollo, vamos a comer hamburguesa, vamos allá, ¿quieres ir? Hay esta fiesta, hay esta reunión. A todo le dicen sí. Contestan el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, a todo. Y al final cuando acordaste de todo el día y aparte que te despertás a las 7 de la mañana y te dormís a las 8 de la noche, ¿no es cierto? Entonces tenés tantas horas en la noche sin hacer nada. ¿Te la pasás cuánto tiempo a lo largo del día con tiempo reactivo? ¿Y cuánto verdaderamente de tu tiempo es productivo? Hoy día tengo que hacer 15 cosas y no me duermo hasta realizar las 15 cosas que me propuse. Imagínense si cada día leyeran un tema de medicina interna. Comenzamos en marzo y terminamos en noviembre, 9 meses, 9 por 3, 27, 270 temas deberían salir sabiendo. Si leyeran un tema por día. ¿Cierto? Entonces, eso sería un tiempo productivo. Entonces, defino, ¿no es cierto?, un plan, defino una meta, esa meta la convierto en objetivos, esos objetivos los voy a poner en tiempo y esos tiempos comienzo a ejecutarlos. Y voy midiendo a corto, mediano y largo plazo. Y una meta tiene que ser medible. Si no trabajan ustedes en su tiempo productivo, créanme que no va a haber resultados. Quien vaya a saber poquito más de medicina interna es porque ha invertido más en su tiempo productivo y menos en su tiempo reactivo. Es la realidad. Sabiendo eso, vamos a entrar al segundo grupo de las anemias. Habíamos hablado que las anemias, a ver, ¿quién me define anemia? Menos de los que ya han repetido mucho, menos tú. A ver, a ver quién cae, dónde cae, dónde cae, dónde cae. Tú, el de lente. Defina anemia. Rapidito. ¿Quién viene por primera vez a la clase? Defina anemia. ¿Quién más es su primera clase? Defina anemia. Defina anemia.
En la escala del aprendizaje, si yo vengo repasando un tema, luego estoy dentro del tema y luego llego a la casa y vuelvo a repasar el mismo tema, está demostrado que en 6 meses retengo el 80%. Por eso es que cuando llegan al examen de aquí a un mes, o 2 semanas creo que ya es su examen, ¿no? Cuando llegan al examen, solamente vienen y repasan esto, lo que aquí está escrito. Y el que presencia solamente una conversación, al mes solamente retiene el 15%. El 15%. ¿Quién se acuerda los 4 tomos de Rubier? Que no sea, que no sea auxiliar de anatomía, obviamente. Nadie, ¿no es cierto? Nadie. Entonces, tienen que acostumbrarse siempre a venir repasando el tema que se va a dictar, escucharlo el tema y volverlo a repasar cuando lleguen a su casa. Así cuando ya les toque el examen solamente es una pasadita, pero se le acumulan 3 materias, 4 materias y después dicen no, posterguemos, que es mucho, que no podemos, nos vamos a aplazar, doctor, por favor, por favor. Comienzan a ponerse en ese circuito. No, no es así el juego. ¿Ya? A ver, entonces, de los que han venido a la anterior clase, levante uno la mano que me dé la definición correcta de anemia. Vamos, rapidito. Eso. ¿Cómo? Disminución. No es por. Otra persona. Vamos, rapidito. No, no, la definición correcta, clara, de inicio a fin. Disminución de la hemoglobina. Disminución de la hemoglobina por debajo de los parámetros considerados como normales de acuerdo a la edad, al sexo y la altura. Esa es la definición más correcta que puedan tener de anemia. Si les hubiese tomado un examen, ¿cuántos hubiesen respondido así? ¿No ves? Y una definición tan sencilla. Habíamos dicho que las anemias tenemos un plan, un paso a paso para poder estudiar un paciente con anemia, ¿no? El paso número 1 es identificar o definir si tiene anemia, ¿no? Y si corresponde a un paciente de sexo masculino o femenino. Entonces, paciente femenino con anemia. El segundo paso, la gravedad, ¿no es cierto? Entonces, leve, moderado, severo. Paciente femenino con anemia leve. Tercer paso, índice matimétrico. El paciente femenino con anemia leve, hipocrómica, microcítica, que fue lo que vimos la anterior clase. Y dentro de ellas estaban las anemias ferropénicas, enfermedades crónicas, talasemia y sideroblástica. Muy bien. El grupo del medio, las hipocrómicas microcíticas acá, y en el medio nos encontramos acá, anemias normocíticas, normocrómicas. Y están directamente relacionadas a las situaciones de hipoxia. Normalmente frente a una situación de hipoxia, ¿qué es lo que tiene que producirse? Eritropoyetina. Y la eritropoyetina estimula ¿qué cosa? La eritropoiesis. Y la eritropoiesis, ¿no es cierto? Lo primero que va a liberar va a ser reticulocitos. A eso se llama reticulocitosis. Y habíamos dicho que son 2 las causas de reticulocitosis o anemias regenerativas, que son la pérdida aguda de sangre y las anemias hemolíticas, ¿cierto? Entonces, este es el circuito normal que debería ocurrir cuando mi organismo se enfrenta a una situación de hipoxia, ¿sí? Que se estimule la eritropoyetina. Aquí, ¿quién es el principal comandante que tiene que dirigir todo? La eritropoyetina tiene que responder a un estímulo. La eritropoyetina, listo.
Ok, entonces, cuando hay una deficiente eritropoiesis, a raíz de que no hay quien lo estimule, a raíz de la eritropoyetina, es decir, hay una insuficiencia de la médula ósea, van a provocar las anemias normocíticas normocrómicas. ¿Qué significa? De que si hay poca o escasa eritropoyetina, va a haber poca o escasa eritropoiesis. Por lo tanto, va a haber poco o escaso reticulocitos. Por lo tanto, va a haber poco o escasos glóbulos rojos. Por lo tanto, la materia prima que se va a utilizar para esos pocos, ya van a ser de que sean tamaño normal y en cantidades normales de hemoglobina dentro. ¿Listo? Dentro de los lóbulos rojos. Entonces son por eso normocíticas, normocrómicas. Entonces se caracterizan por reticulopenia y fracaso de la masa eritroide para aumentar en respuesta a la anemia. ¿Listo? ¿Dónde está el problema? La eritropoyetina. Habíamos dicho ya en base a este cuadrito, ¿no? Normalmente en una situación de hipoxia tisular, cuando va a ser estimulada la eritropoiesis, va a haber una reticulocitosis. Pero yo tengo que sacar el recuento corregido de reticulocitos a partir del valor de reticulocitos que vaya a solicitar. Ya habíamos dicho que la fórmula es, vamos, ¿quién la sabe? Levanta la mano, rapidito. No es más. O el hematocrito al paciente sobre el ideal. Por el hematocrito del paciente, no es hematocrito normal del paciente. Por el hematocrito del paciente, dividido entre hematocrito ideal de referencia, 40%. Con esa fórmula voy a poder sacar el recuento corregido de reticulocitos y voy a poder clasificar en anemias A regenerativas o anemias regenerativas. Listo. A regenerativas cuando ese recuento me sale menos del 3%. A regenerativa significa que el problema está en la médula ósea. Por lo tanto, tendré que hacer como siguiente paso, idealmente, una punción aspirativa de la médula ósea que lastimosamente no se hace en nuestro medio, porque si no, imagínense a cuántos habría que hacer. Entonces, como no se puede hacer de rutina todo, se tiene que valorar otros parámetros, que si viene una anemia asociada a plaquetopenia y leucopenia y se convierte en pancitopenia, ¿listo? Entonces, ahí podría convertirse en una probable indicación. ¿Ya? A no ser que también hay alguna otra situación como sangrados, plaquetas menor a 20.000, glóbulos blancos menor a 1.000, neutropenias severas, etc. Cuando el problema de la anemia normocítica normocrómica por regeneración se debe a la médula ósea, las causas pueden ser aplasia medular, mielodisplasias o mieloptisis. La mieloptisis es un cambio en la arquitectura dentro de la médula ósea por otro tipo de tejido que ha invadido ahí. En otras palabras, metástasis. ¿Listo? Bien, y por otra parte está con una médula ósea normal. Y acá vienen todos los procesos inflamatorios. Entonces, ¿cómo yo hago para saber en primera instancia? Primero que no va a haber más que una sola línea celular, en este caso la roja, que está afectada. Y de base tiene que haber algún proceso inflamatorio que yo esté viendo que me pueda justificar esa anemia. Tiene tuberculosis, tiene VIH, tiene una colagenopatía, ¿ya? Tiene obesidad. ¿La obesidad será una enfermedad? ¿Es un estado de inflamación la obesidad? Tiene osteomielitis, tiene hipoluminemia, tiene desnutrición, tiene insuficiencia hepática, tiroidea, cardíaca, endocarditis, cualquier tipo de proceso infeccioso agudo, subagudo o crónico puede generar una anemia inflamatoria. De ahí que las anemias inflamatorias son la segunda causa de anemia a nivel mundial.
Y la primera anemia en los pacientes hospitalizados son las anemias inflamatorias. La primera causa de anemia a nivel mundial vendría a ser la anemia ferropénica, que ya lo vimos eso en la anterior clase. Y en los pacientes internados, vuelvo a decir, es la anemia inflamatoria. Casi todos los pacientes que ingresan al hospital vienen por un proceso inflamatorio de base. Ejemplo, ¿qué es una neumonía? Rapidito. Vamos. ¿Qué es una neumonía? Proceso inflamatorio, infeccioso del parénquima pulmonar. Infeccioso, inflamatorio. ¿Sí? La mayoría, igual, las infecciones urinarias, las gastroenteritis, todo lo que denote alguna alteración en mi anatomía o en mi funcionamiento va a generar una inflamación. Significa que vivimos inflamados nosotros todo el tiempo. Y es verdad, es verdad. Bien, miren esto es interesante porque vamos a comprender ahora lo que es la fisiopatología de las anemias normocíticas normocrómicas. ¿Qué diferencia hay entre este glóbulo rojo y ese? Uno está fuerte, ¿no? Y este ya está viejito, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuánto vive un glóbulo rojo? Eso, entonces este es un glóbulo rojo que va a vivir todo ese tiempo. Y este de acá se envejeció más rápido. Se acortó su tiempo de vida media. Entonces, uno de los mecanismos fisiopatológicos de las anemias inflamatorias es disminución de la vida media del glóbulo rojo de 120 a 64 días. ¿Sí? Se acorta el tiempo de vida media. Entonces, por lo tanto, es más fácil de que yo vaya a tener anemia. ¿Bien? Segundo, frente a un estímulo inflamatorio, infecciones, autoinmunidad, cáncer, ya los monocitos y células T activadas, van a aumentar en primer lugar la síntesis hepática de hepcidina, que es la hormona que regula las concentraciones de hierro en el organismo. Entonces, cuando se sabe que está lleno, ¿no es cierto?, mis reservas de hierro en mi organismo, en el hígado, que es la ferritina, se manda un estímulo dentro del hígado para que se produzca interleucina 6. La interleucina 6 va a liberar hepcidina y la hepcidina actúa en 3 niveles, habíamos dicho, ¿no? En el hepatocito, en el enterocito y en el macrófago del sistema retículo endotelial. Y entonces ahí hay una compuerta que se llama ferroportina y se estimula y dicen, bueno, aquí cerramos doble y ya no se absorbe más hierro a nivel de las vellosidades intestinales ¿dónde se absorbe el hierro? Duodeno, ya no se absorbe más hierro en el duodeno, ya no sale más hierro de acá del hígado y el que está ahí dentro del vaso se queda ahí retenido dentro del vaso. ¿Listo? Eso es lo que ocurre normalmente. Pero cuando otra situación diferente a una situación fisiológica activa anticipadamente a la hepcidina, entonces va a ir a bloquear anticipadamente, ¿no es cierto?, al intestino, al hígado y al vaso para que ya no se absorba más hierro. Primero, entonces, de por sí, mi glóbulo rojo de 120 a 64 días. Y cuando estoy alimentándome bien, llega el hierro a nivel del intestino y ya está bloqueado. No hay cómo se me vaya a absorber entonces hierro. Entonces ya voy con dos mecanismos que están camino hacia una anemia, ¿cierto? Entonces acá, por el tema de la hepcidina, en tercer lugar, la inhibición de la eritropoyetina, inhibición de la proliferación eritroide, aumento de la hemofagocitosis, disminución de la vida media de los glóbulos rojos, y estos son las interleucinas inflamatorias, y entre ellas la principal, la interleucina 6, la 1 beta, ya el factor de necrosis tumoral alfa y los interferones. Que más nos interesa es que está relacionado a la interleucina 6. Entonces, donde hay un proceso inflamatorio, agarraron y le operaron por una apendicitis, se complicó con una peritonitis, luego hizo una perforación
volvió a entrar a quirófano, se complicó, hizo un shock séptico, lo entubaron, pasó a terapia intensiva, usó vasoactivo, luego utilizó un esquema antibiótico, luego agarró y hizo una neumonía asociada a ventilador mecánica, otro proceso inflamatorio, entró en catabolismo proteico, bajó de peso, perdió masa muscular y puedo seguir. ¿Me entiende? Todo eso, inflamación tras inflamación, tras inflamación, tras inflamación. Y de repente el paciente que ingresó con 13 de hemoglobina, a las 2-3 semanas está con 9 por tanta inflamación, disminución acortada de la vida media, etc. Y es lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? El mecanismo en los 3 lugares donde va a actuar esta molécula que se llama hepcidina, lo que está aquí en verdecito y lo que están acá en celestito son las ferroportinas que se van a cerrar las compuertas en esos 3 niveles: enterocito, hepatocito y el macrófago. Bien, antes se llamaba anemia de las enfermedades crónicas, hoy se llama anemias inflamatorias. Antes se pensaba que en los procesos solamente crónicos se podía ver este tipo de anemia, pero ahora se sabe que en los procesos agudos, subagudos y crónicos sí también están presentes, de causas bacterianas, parasitarias, micóticas. El 95% de los pacientes con VIH tienen anemia de causa inflamatoria. ¿Listo? Procesos inflamatorios y autoinmunes: artritis reumatoidea, lupus, vasculitis, sarcoidosis, las EI, los rechazos crónicos de injertos, los cánceres, leucemia, las quemaduras, las necrosis, traumatismo, etc. Todo lo que me genere inflamación me va a llevar a aquello. ¿Listo? Entonces me piden valoración por anemia, bueno, y quieren que les resuelva la anemia en un momento, está con 8 de hemoglobina, y me dicen, bueno, normalícenla su hemoglobina, primero para el proceso inflamatorio. Mientras haya inflamación va a seguir teniendo anemia, pero mientras, entonces yo puedo ayudarle externamente. Una anemia tienen que tener mucho cuidado y no dejarse tanto influenciar por el resto de los colegas, sino ustedes tener su propio criterio, que lo van a ir consiguiendo con el tiempo. Van a ir teniendo seguridad en ustedes mismos y esa seguridad va a hacer que se vea reflejada en el que el resto de sus colegas perciban a ustedes seguros y con criterio, hasta el punto que ya después no van a tener problemas. Yo antes me enfrentaba en el 4º piso de la Caja Nacional a todos los lobos viejos marinos de los cirujanos urólogos, plásticos, cirujanos generales, cardiovasculares, traumatólogos, a todo lo que es el área quirúrgica. Y yo era el jefe del servicio transfusional. Y yo era el que iba y les anulaba sus indicaciones de transfusiones. ¿Y por qué? Y que no sé qué, pero en mi experiencia sí, pero su experiencia de acuerdo al nivel de evidencia es 12, significa que no es aplicable a la práctica clínica. Entonces tienes que responder con fundamento también. Muchos le van a decir, en mi experiencia, y ustedes si han leído, ¿no es cierto?, los niveles de evidencia, ¿cierto? Saben que el nivel de evidencia 2C corresponde a la experiencia del profesional. Por lo tanto, ese nivel de experiencia no es aplicable al paciente. En cambio, el nivel de evidencia 1A, wow, grandes estudios multicéntricos, aleatorizados, randomizados, doble ciego, etc. Eso sí son aplicables al paciente. El estreptococo beta hemolítico del grupo de Lanciel responde a los beta-lactámicos, grado de evidencia 1A, ¡pum! Y aquel que me diga la lasquinolona, o aquel que me diga a los aminoglucósidos, no, pero en mi experiencia el aminoglucósido responde muy bien con el estreptococo. ¿Me comprenden lo que les quiero decir? ¿No? Entonces van a tener mucho cuidado cuando les pidan a ustedes valoraciones así. ¿Cuáles son las características de las anemias inflamatorias? Los datos clínicos no son característicos, son los mismos de una anemia común y corriente. Son parte de un síndrome anémico. Y acá les voy a poner otro dato importante. Resulta de que hubo un tiempo en el que los mismos residentes y algunos colegas se acostumbraron a decir, saben que tienen que traerse su agüita, ¿no? ¿Quién ha traído su agua?
Hidrátense. Interconsulta medicina interna, anemia clínica. Wow, anemia clínica. ¿Y por qué no síndrome anémico? Y entonces les digo, a ver, muéstreme la anemia dermatológica. Muéstreme la anemia del coloproctólogo, la anemia del cirujano plástico, ¿no? Y puedo seguir. Entonces, tienen que ubicarse bien con el tema de las sospechas o probabilidades diagnósticas, ¿ya? No hay lo que es anemia clínica, es un síndrome anémico. Si van a pedir interconsulta, que sea por un síndrome anémico, pero no pongan anemia clínica. Sabemos que clínicamente todas las anemias comparten la misma sintomatología: palidez, decaimiento, malestar, zumbido, somnolencia. Dependiendo del grado de anemia pueden tener lo mismo. Entonces, depende de la enfermedad subyacente, en realidad, las manifestaciones que puedan tener. En las anemias inflamatorias habitualmente suelen ser moderadas y asintomáticas. La mayoría de las anemias inflamatorias se ubican en ese rango y está el paciente adaptado a ese nivel de hemoglobina. Por eso es que no tiene síntomas. Y si presenta, pueden ser muy sutiles, nada específico. Reticulocitos disminuidos es lo que va a marcar ahí una gran diferencia. Bien, esto es algo que me gusta, esto es algo que les voy a preguntar en su examen. Si quieren sacarle fotos, bueno, parece que ya lo están grabando ahí, ¿no? Siempre pregunto, pero el tema es de que le sacan fotos, lo miran una y otra vez, pero llegado el momento, no responden correcto. ¿Sí? Anemia inflamatoria, ¿ya? Y anemia por deficiencia de hierro, iron, ¿sí? Acá están los 4 parámetros que se evalúan: concentración de hierro sérico, niveles de transferrina o saturación de transferrina o la ferritina. Si hablamos de la anemia ferropénica, ¿cuál es el más importante y lo que primero se depleta? Lo que primero se pierde, los depósitos. Entonces están reducidos. Y lo que aumenta son los niveles de transferrina. No se deben olvidar. O la capacidad de fijación del hierro o la transferrina. Algunos de esos dos son los que se elevan. En cambio, en las anemias inflamatorias, si deducimos un poquito, de acuerdo a su mecanismo fisiopatológico que vimos hace un momento, cuando llega la inflamación, se estimula la interleucina 6, la interleucina 6 produce epsidina y la epsidina va a bloquear a nivel de las velocidades intestinales, por lo tanto no se va a absorber hierro. ¿Estamos hasta ahí? El hierro, cuando se absorbe y pasa a la membrana o el vasolateral del enterocito, ¿dónde tiene que irse? A la sangre y ser transportado por la transferrina. Pero como no puede ingresar, entonces no va a haber hierro circulante en mi organismo. ¿Se entiende? Un poquito de razonamiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, la mayoría de las veces va a estar reducido en las anemias inflamatorias. Y como va a estar estimulado por la epsidina a nivel del enterocito, a nivel del hepatocito, por lo tanto, mi hierro de depósito que tengo en el hígado va a estar como secuestrado, aumentado. Por eso es que mi ferritina va a estar normal o aumentada en la anemia inflamatoria. Y eso marca, esos dos, principalmente la ferritina marca la diferencia. ¿Se entiende? Los niveles de transferina pueden estar reducidos normal y la saturación reducido o normal. ¿Quién marca la diferencia acá? Es los niveles de transferrina y la ferritina. No se vayan a olvidar. ¿Cuáles son los mecanismos implicados entonces? Hay dos grandes mecanismos. Uno por hipoproliferación, donde están las nefropatías, las insuficiencias endocrinas tiroideas o hipofisiarias, deplesiones proteicas, vale decir disproteinemia o hipoalbuminemia, o la aplasia pura de las células rojas,
¿Listo? Y el otro mecanismo, estamos hablando de anemias normocíticas normocrómicas. En otras palabras, anemia normocítica normocrómica por solo afectación de la serie roja y anemias normocíticas normocrómicas que se acompañan de disminución de las otras dos líneas celulares, pancitopenia. ¿Sí? Y cuando es por pancitopenia, entonces ahí están la mieloptisis, están las anemias aplásicas, y en estos casos es donde sí amerita realizar ¿qué cosa? Función aspirativa de la médula ósea por mecanismo de hipoproliferación. Ya sabemos que todo esto son bases de procesos inflamatorios. Hablemos entonces de las anemias hipoproliferativas. Aquí hay dos mecanismos dentro de ese mecanismo de la hipoproliferación. Deficiente respuesta o una ausencia misma de la eritropoyetina significa que eritropoyetina, vení, estimular la médula ósea, estamos en hipoxia y nada no escucha. Es como que aquel viejo dicho, ¿no es cierto? Los cambas son flojos y se ve a un cambita en su hamaca, ¿no es cierto? Con su sombrero de sao, durmiendo. Y vienen y la llaman y nunca responde y nunca se levanta, ¿no? Esa es la eritropoyetina en este caso. O hay reducción relativa o absoluta de la síntesis de eritropoyetina. Miren, entonces aquí le están llamando a la eritropoyetina, pero no responde. No responde, o está cansada o está ausente. Entonces la hipoproliferación se asocia frecuentemente a las anemias de origen renal. Entonces para eso es importante conocer de que el índice de filtrado glomerular es importante para ver si hay una afectación en la producción de eritropoyetina. ¿Dónde se produce eritropoyetina? En el riñón. Entonces va a depender también del índice de filtrado glomerular. No por nada los pacientes con enfermedades renales crónicas tienen anemia secundaria a su problema renal crónico. ¿Sí? Entonces para eso es importante saber a partir de cuánto de filtrado glomerular comienza a disminuir mi producción y a partir de cuánto ya no se produce casi nada de eritropoyetina. Entonces, con menos de 60 de filtrado glomerular comienza a afectarse la producción de eritropoyetina y con menos de 45 es evidente, todos ya tienen anemia de causa renal. Y en las anemias por estados hipometabólico, hipotiroidismo, hipopituitarismo o de privaciones proteicas, ya hay una reducción de la síntesis también de eritropoyetina. La T3 y T4 estimulan la producción de eritropoyetina y si no hay hormonas tiroideas, no hay eritropoyetina. Bueno, lo que acabo de mencionar hace un momento, menos de 60 se afecta, pero a partir de menos de 45 ya se hace más evidente. ¿Listo? Las anemias por estados hipometabólicos se asemejan a los de los estados de hipoeritropoyetinemia de las nefropatías crónicas. Un dato interesante que deben conocer es de que hasta acá estamos hablando de los mecanismos de hipoproliferación. Problemas renales, problemas metabólicos y problemas de privaciones proteicas, ¿cierto? Hemos hablado de tres. Hipoproliferación. Esas tres situaciones van a hacer de que mi eritropoyetina esté baja, ¿cierto? ¿Sí? Hay una hipoeritropoyetinemia. Hay una eritropoyetina baja. En cambio, hay una situación dentro del mecanismo hipoproliferativo donde la eritropoyetina más bien está elevada. Ojo con ese dato. ¿Ya? Es una aplasia pura de las células rojas, siendo la celularidad en otras series hematopoyéticas normales. Aquí la eritropoyetina está elevada para tratar de compensar este déficit eritroide. Entonces, la única causa congénita que se llama anemia de Blackfan-Diamond es la única eritroblastopenia o aplasia pura de células rojas donde la eritropoyetina se encuentra elevada. Es la única situación. Hay eritropoyetina elevada, pero no responde dentro de la médula ósea para producir buena cantidad de masa eritroide.
Les pongo un ejemplo parecido. En las leucemias mieloides crónicas, yo tengo leucocitos más de 100.000, 200.000, 300.000, pero todos son incapaces de poder desarrollar su función de defenderme frente a organismos externos. Funcionalmente no son buenos. Y lo mismo ocurre con las plaquetas. Yo puedo tener trombocitosis, pero al mínimo contacto sangrar. ¿Ya? Ocurre acá lo mismo. Puedo tener buena cantidad de eritropoyetina, pero esta eritropoyetina no va a ser lo suficientemente buena como para que vaya a estimular a la masa eritroide y la masa eritroide responda adecuadamente produciendo reticulocitos. Intenta compensar el déficit eritroide. Entonces, la anemia de Blackfan Diamond, ya, la mayoría son adquiridas, pueden ser idiopáticas o secundarias, y cuando son secundarias a un timoma en 30 al 50%. Aquí hay 3 opciones de tratamiento: timectomía, corticoides o inmunosupresores. Puede deberse a neoplasias, a lupus, artritis reumatoidea o infección por el parvovirus B19. Algunos fármacos antiepilépticos, isoniazidas, sulfamidas, también se lo ha visto relacionado. ¿Ya? No se olvide. Aumento de la eritropoyetina, masa eritroide con poca respuesta. Y la poca respuesta es porque hay una muerte celular anticipada o programada por una apoptosis celular. ¿Ya? Se eleva la eritropoyetina, pero tu masa eritroide no comienza a tener su efecto liberando reticulocitos y glóbulos rojos. Hay una aceleración en lo que es la muerte celular. Y se cree que pueden intervenir mecanismos autoinmunes. Esta anemia de Blackfan Diamond se manifiesta ante los 18 meses de vida y, al igual que las anemias de Fanconi, se asocia por alteraciones cromosómicas y trastorno físico. Hay fisuras palatinas, microcefalia, orejas de implantación baja, pulgares ausentes o hipoplásicos, sin dactilia, son pegados los deditos, ¿ya? Cuellos cortos, y pueden haber algunas malformaciones orgánicas como riñones en herradura. Ustedes han debido ver esta imagen por las redes sociales, ¿cierto? ¿Han visto? Hasta memes han hecho. ¿Cuántos años tiene esta chica? Si la han visto su historia por redes sociales. Hasta el año pasado, bueno, tenía 34 años. Sí. Y ella, el característico prototipo de una anemia de Blackfan Diamond. Bien. La eritroblatopenia asociada a timoma habíamos dicho que se presenta en 30-50% de los casos, puede ser de causa autoinmune, y 3 opciones de tratamiento: timectomía, corticoides o inmunosupresores, ¿cierto? No hay mucho que ver ahí. Y el otro, ese es el mecanismo, habíamos dicho, por hipoproliferación. Vuelvo a repetir: anemias de causa renal, anemias por estado hipometabólico y anemias por deprivaciones proteicas. Esas 3 tienen su eritropoyetina disminuida. La causa congénita que ocasiona una eritroblastopenia o una aplasia pura de la serie roja se acompaña de una eritropoyetina elevada con una disminución de la masa eritroide por una muerte celular anticipada, ¿cierto? Bien, y acá está el otro grupo, que son el mecanismo de la pancitopenia. Ya entonces las anemias aplásicas suelen implicar una panhipoplasia de la médula ósea con leucopenia y trombocitopenias asociadas. 50% de los casos de anemias aplásicas son idiopáticas y ocurren a menudo en adolescentes o adultos jóvenes. Se los clasifican, miren acá, la causa congénita de las aplasias medulares se llama anemia de Fanconi. Cuidado que se confundan en ambos grupos. En uno mecanismo por hipoproliferación hay una eritroblastopenia o una aplasia pura de la serie roja. En la anemia de Fanconi, mecanismo aplasia medular, las 3 líneas celulares están disminuidas. ¿Listo? Luego la causa adquirida, que es la mayoría, causas idiopáticas, 50% de los casos pueden ser, hablando de aplasia medular, ¿no?, por radiación, mecanismos autoinmunes o procesos infecciosos, parvovirus B19, Epstein-Barr, hepatitis C, citomegalovirus
etcétera. O algunos fármacos, AINES, corticoides, antibióticos, y de estos el cloranfenicol. ¿Para qué se utilizaba antes el cloranfenicol? ¿Para qué se utilizaba el cloranfenicol antes? ¿Ah? ¿Quién sabe? Para la fiebre tifoidea. Antes se lo utilizaba para la fiebre tifoidea, el cloranfenicol. Y resulta de que en aquel tiempo, por el año sería pues 83, 84, obviamente yo recién naciendo, ¿no? Pero lo que describe la literatura, había mucha fiebre tifoidea y utilizaban el cloranfenicol por ese motivo. Y veían que los pacientes hacían pancitopenia y aplasia medular, por lo tanto, y dejaban de darle este medicamento. Y los pacientes a veces se complicaban y otras veces no, ¿ya? Pero después con el tiempo vieron que las probabilidades de que haga aplasia medular por cloranfenicol son bajitas. Entonces volvieron a reintroducirlo. Hasta para una neumonía es tan bueno este medicamento que casi ya ni siquiera lo usan porque ya cada vez van apareciendo nuevas generaciones de antibióticos, ¿ya? Sin embargo, tiene sí su asociación. ¿Listo? Otros factores tóxicos ambientales, el benzol, las gomas, pinturas, barnices, insecticidas o causas metabólicas, pancreatitis, embarazo, aunque es muy raro. En relación entonces a la anemia de Fanconi, cuadro congénito autosómico recesivo, hay tres tipos de alteraciones: pancitopenia, roturas cromosómicas y anomalías físicas. 60% de los casos, malformación de hueso del carpo con hipoplasia, hay acortamiento de los brazos, hay microcefalia, hay estrabismo, también hay riñón en herradura o agenesias y hiperpigmentaciones cutáneas. Este es el paciente. ¿Qué le parece la vista? Los ojitos. Hay un estrabismo, ¿no es cierto? Hay dedos hipoplásicos, hay problemas de agenesia renal o también hipoplasia renal o agenesia también con estenosis esofágica. ¿Listo? La clínica del paciente con aplasia medular no es difícil identificarla. No es lo mismo un paciente que tiene pancitopenia, por ejemplo, por una anemia megaloblástica, en una persona adulta mayor que ya no tiene placa dentaria, ¿ya? Que un paciente joven que tenga una pancitopenia. Es más fácil de identificar que de decir, eso lo más probable es que sea una aplasia medular. ¿Por qué? Porque va a dar clínica de la disminución de sus tres líneas celulares. Se va a manifestar clínicamente. Significa que su anemia, sus síntomas van a ser acentuados. La disminución de los glóbulos blancos, la serie blanca, la leucopenia, se va a manifestar como un síndrome infeccioso por gémenes atípicos, localizaciones atípicas, etc. Y la plaquetopenia como un síndrome hemorrágico. Entonces, por lo tanto, puede haber desde petequias hasta hemorragias cerebrales. Paciente que esté sangrando con anemia y esté con leucopenia severa y esté con fiebre, me asusto. ¿Me entienden? Entonces, el diagnóstico habitualmente tendría que ser una biopsia a la médula ósea, ya que esta prueba permite el diagnóstico diferencial de las pancitopenias. Siempre el tratamiento es suprimir la causa y siempre que se pueda, si se identifica cuál es la causa, pues suprimir el agente causal. Lo otro es hacer tratamiento de soporte hematológico, que consiste en corregir la anemia, leucopenia y trombocitopenia. Toda anemia que sea agudizada con inestabilidad hemodinámica, bueno, será un soporte transfusional. Si el paciente está sangrando con menos de 50.000, menos de 30.000 plaquetas, tendré que transfundirle plaquetas. Si el paciente está con leucopenia y hay datos de un síndrome infeccioso, pues tendré que aislarlo, pancultivarlo, iniciarle antibióticos, porque eso es lo que lo puede llevar al otro lado al paciente. Y si el paciente va a ser sometido a un trasplante alogénico de progenitor hematopoyético, debe transfundirse lo menos posible para no sensibilizarse. En todos los hemocomponentes habitualmente
vienen proteínas y leucocitos que pueden hacer reacción contra el receptor, o sea, con quien va a recibir ese paquete globular. Entonces eso puede ser un problema al momento de querer hacer un trasplante de la médula ósea para los rechazos de los trasplantes medulares. Mientras menos se transfunda, mucho mejor. Es por eso que hay opciones que se llaman transfusión de paquetes globulares, por ejemplo, de glóbulos rojos lavados, ¿ya? O desleucocitados también que se llama. Los centrifugan hasta que solamente quedan glóbulos rojos y se cercioran de que no haya ningún otro tipo de proteínas o partículas leucocitarias, porque esos son los que van a causar las reacciones en los pacientes. En caso de infección, entonces no esperaremos inicialmente el resultado del hemocultivo. Y acá hay varias opciones. Es sencillo. Tengo una neutropenia severa, se interna, se hace aislamiento, se pancultiva y se inicia antibiótico. Inicio antibiótico cubriendo gram positivo, negativo y anaerobio. Ya entonces ustedes pueden ver ya las combinaciones que les sean necesarias. No puede utilizar una ceftazidima con una micacina tranquilamente. Primer punto. Segundo, si al tercer día continúa con fiebre, voy a iniciar un antiestafilococo exclusivamente, vancomicina. Y si a partir del quinto día, a pesar de estar con esos 3 tipos de antibióticos, continúa con fiebre, antifúngico. Un simple virus, una simple gripa, a estos pacientes los puede complicar la vida. Ya entonces de ahí la importancia del aislamiento, de la protección, de la restricción lo más que se pueda de los familiares y bueno, estar bajo vigilancia estricta. Tratamientos específicos, si la aplasia es grave, tratamiento de elección de trasplante halogénico o a partir de médula ósea siempre que el paciente tenga menos de 40 años y un donante que sea compatible. Con estas circunstancias existe la probabilidad de un 70% de que haya respuesta al tratamiento. Hay otras opciones, ¿no? Como la globulina antitimocítica si las causas son por un timoma, ¿no? O uso de inmunosupresores con corticoides para tratar de suprimir esa respuesta. Ahora, hay otras aplasias medulares donde se puede dar factores estimulantes de colonia multilineal, que es el filgastrin, lo hablamos en la primera clase. Ya en los casos de aplasia medular o aplasias que son secundarias, por decirles, a radiación o quimioterapia, sí se puede hacer uso del filgastrin. Recién hemos iniciado a un paciente que, bueno, lamentablemente falleció a los días. Mieloptisis es una anemia por ocupación medular y eso igual lo hemos comentado hace un momento, una anemia causada por infiltración o sustitución del espacio medular normal por células normales o anormales. Y acá pueden haber neoplasia maligna hematológica o neoplasia maligna no hematológica. Aquellas que son hematológicas, bueno, están acá las leucemias, mieloma, metaplasias, etc. Y las que son no hematológicas son de otros lugares que van a ir a invadir a la médula ósea, entre ellos en el varón, ¿dónde está la próstata? Acá está próstata, en la mujer, mama, en ambos sexos, pulmones, en orden de frecuencia, estómago, riñón, glándula suprarrenal y tiroides. Listo, entonces siempre estar bien atento. Ahorita, por ejemplo, estamos en el estudio de un paciente que tiene una anemia moderada, normocítica, normocrómica, con pérdida de peso de 20 kilos y una fosfatasa alcalina de 2000, siendo lo normal alrededor de 100, ¿ya? Y que tiene un perfil hepático normal. Entonces, agarro y pregunto ahí cuál es la causa por la que tiene el señor esta anemia. Y aparte tiene también leucopenia y las plaquetas alrededor de 140.000. Y le pregunto cuál es la causa de su anemia. Y comienzan a decirme otras cosas. Entonces ahí me están dando una luz que es la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina se produce en 3 lugares en el varón y 4 en la mujer. En el varón se produce en los canalículos biliares, en el colon y en el hueso. Y en la mujer el 4.º lugar vendría a ser el útero. ¿Sí? Entonces no hay problemas con la vesícula, no hay problemas de estreñimiento, pero sin embargo por la edad y la anemia, listo, y la pérdida de peso, estoy obligado también a descartar un CA de colon o un CA de estómago.
Y en tercer lugar, ya, descartar de que no haya una metástasis por ser varón de la próstata hacia la médula ósea. Salió su ecografía renovesico-prostática, hiperplasia prostática grado 3 con calcificaciones. Siguiente paso, biopsia prostática. Y ahí nos va a salir verdaderamente si hay o no hay. Y si se confirma, lo más probable es que sea eso. Y si hay eso, ¿cómo lo voy a confirmar? Entonces pediré una gammagrafía ósea. ¿Se entiende? ¿Por dónde va el circuito? Eso es estudiar por problemas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá suele llegar a ser necesario en algunos casos una biopsia medular. El tratamiento es de la enfermedad subyacente o soporte hematológico si así lo amerita. Bueno, en general habíamos dicho que las anemias son de causa inflamatoria, ¿no es cierto? Y la inflamación se debe principalmente por disminución en la producción de eritropoyetina. Entonces, el tratamiento principalmente de la anemia inflamatoria, además de tratar la causa subyacente, va a ser llenar el tanque con eritropoyetina. Y si el hierro sérico es bajo y no hay proceso infeccioso asociado, tendré que darle también hierro parenteral. Tendré que darle hierro parenteral. ¿Listo? Entonces, no se olviden. Me van a ver ustedes utilizar bastante la eritropoyetina. A ver, un caso clínico, paciente de 55 años de edad con antecedentes de diabetes tipo 2 y desde hace 20 años sin un régimen alimenticio ni control médico adecuado. Se queja que desde hace 6 meses se siente más cansado, ha perdido peso y tiene náuseas a las comidas. Este es su hemograma, esta es su función renal. Morfológicamente, ¿qué anemia tiene? Normocítica, normocrómica. Muy bien. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué renal? ¿Cuánto está su filtrado glomerular? Porque les dije que depende del filtrado glomerular, no de la urea o la creatinina. El valor de la creatinina depende de la creatinquinasa. La creatinquinasa masa está en el músculo. Entonces, puede ser muy subjetivo. ¿Qué tal que sea un físico-culturista donde su creatinina normal sea 1.5, 1.7? Que no es lo mismo que una abuelita de 90 años que pese 30 kilos y su creatinina normal sea 0.3. ¿Sí? Entonces, para eso ustedes tienen que sacar el índice de filtrado glomerular. Fórmula de Cockcroft-Gault, algo rápido. ¿Cuál es? Vamos. Cockcroft-Gault. Por 2 puntos. Rapidito. 120 no. A ver, a ver, a ver. 140 menos la edad del paciente por el peso sobre 72 por la creatinina sérica. Si es en mujeres por 0,25. Casi. 0,25. Por 0.85. ¿Ah? 0,85. Por 0 puntos. Por 0 puntos. Casi. Estuviste así. Por poquito. ¿Sí? Por 0.5. Por 0.5. Por 0.5. Vamos, saquen. En este caso es una paciente femenina. Y le vamos a poner de peso, un peso estándar, 60 kilos. ¿Cuánto es su filtrado glomerular? Ya escucharon la fórmula. 140 menos la edad por el peso dividiendo la creatinina por 72 y si es mujer el resultado por 0.5. ¿Cuánto le salió? ¿Ya?
Vamos. Coco. 14,165. Ya, 14. Entonces, por lo tanto, la causa de la anemia es de origen renal. Así se tiene que hacer documentando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿el tratamiento cuál va a ser de su anemia? Eritropoyetina. Bien. Y en este caso, mujer de 33 años de edad con peso de 95 kilos y talla 1,65, antecedentes de ser diabética hace 5 años. Y desde hace 2 meses hay decaimiento físico, exagerada sensibilidad al frío, caída del cabello y trastornos menstruales. Esto reportó su hemograma y esto reportó su función renal. ¿Qué tipo de anemia tiene? Normocítica, normocrómica. ¿Causa la anemia? ¿Ah? Va. A ver allá en la zona sur. ¿Qué dice la zona sur? Nada. Podría ser renal por la diabetes. ¿Con 5 años será que hay afectación del riñón? Problemas metabólicos, tiroides. Ah, ¿por qué tiroides? Bueno, el peso, sensibilidad al frío, trastornos menstruales. Eso es propio de hipotiroidismo. Muy bien. Hipotiroidismo, estamos hablando entonces de estados hipometabólicos, ¿cierto? Entonces lo más probable es que la causa de esta anemia sea por un hipotiroidismo. ¿Qué estudio le voy a pedir entonces? T3, T4, TSH sobre todo, ¿no? Esos son los laboratorios y de imagen podrían pedir una ecografía tiroidea. Femenina de 35 años de edad, talla 1,60 m y un peso de 57, acudió a la consulta debido a la aparición de datos clínicos de anemia, ¿dice acá? Y tos crónica. Este es su hemograma, orina, urea, crea, perfil tiroideo y proteico en parámetros normales. El estudio de imagen mostraron un tumor grande en el lado derecho del hemitórax, dependiente del mediastino, de bordes debidamente definidos y de apariencia sólida. Y el aspirado de médula ósea reveló una aplasia pura de la serie roja. ¿Cuál es? A ver, clasifiquen la anemia. Normocítica normocrómica, ¿no? Severa normocítica normocrómica. ¿Cuál podrá ser la sospecha diagnóstica? Metástasis mediastina. Ya, estoy de acuerdo. ¿Ah? Dentro de las aplasias medular una causa, ¿no es cierto? El timoma, ¿sí? Y el timoma, ¿a qué lo llevó? O sea, ¿qué parte de qué es el timoma? De una aplasia pura de la serie roja exclusivamente, ¿no? Porque acá la serie, ¿dónde está la serie blanca? Normal y serie plaquetaria normal, ¿sí? Muy bien. Ok, jóvenes. A ver, el último. Paciente de 45 años de edad con cuadro clínico de anemia con antecedentes consumo de cloranfenicol durante 10 días por cuadro de fiebre tifoidea hace 3 meses. Y el hemograma muestra una anemia normocítica, normocrómica, glóbulos blancos, ¿cómo están? Disminuido, plaquetas, en una sola palabra, pancitopenia. Entonces, lo más probable es que sea una aplasia medular medicamentosa por uso de cloranfenicol. Entonces se hizo una punción aspirativa de la médula ósea y el mielograma reportó una hipocelularidad en todas las líneas celulares. ¿Listo? ¿Cuál será el tratamiento ahí? Suprimir, ¿no es cierto?, el fármaco. Y bien, para finalizar, jóvenes, les traigo un versículo, primero de Juan 5:14, y dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Siempre acostúmbrense ustedes jóvenes
en las mañanas o en las noches, ¿ya? A entregar su vida al Señor y que ustedes les pidan de que sus propósitos y su voluntad que Él tiene para con nosotros sea alineada con la voluntad que yo quisiera tener. Muchas veces hacemos por nuestra voluntad las cosas y nos sale mal, pero no es porque tengamos que enojarnos nosotros con nosotros mismos, es porque algo mejor quizás va a venir y era la voluntad del Señor que ocurra eso, pero no es su verdadera voluntad lo que quieren ustedes. Siempre pidan con un corazón predispuesto porque Él está presto para oír. No hay nada peor de un ciego que no quiera ver o un sordo que no quiera escuchar. El único que nos va a escuchar verdaderamente al corazón predispuesto es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga poderosamente, jóvenes, y los veo a partir del día lunes en el hospital. Chao. Y nos vemos mañana.